Buenos días, mis niños del tercer grado de primaria de la institución educativa María de los Ángeles. Hoy vamos a tocar el tema en el área de comunicación. Bien, hoy voy a explicar sobre la clase virtual de análisis morfológico 1. Bien, mis niños, vamos a ver. Primero, nosotros debemos saber cuál es nuestra meta. Hoy vamos a aprender a analizar e identificar las palabras que componen una oración. Y para ello nosotros debemos de recordar un poco qué es un análisis morfológico. Es el realizar, dice, un análisis morfológico consiste en analizar cada una de las palabras que componen una oración o texto. Además, estas palabras deben tener coherencia para ser comprendidas. Entonces, ahora vamos a recordar un poco, ¿ya? Que para hacer el análisis morfológico nosotros ya hemos estudiado lo que es el sustantivo. Debemos de saber identificar y reconocer el sustantivo. ¿Y qué es el sustantivo? El sustantivo es el nombre de una persona, animal, objeto o lugar. Y nosotros podemos identificarlo preguntándonos quién es. En un escrito, en un texto, nosotros nos preguntamos quién es y ahí vamos a ver e identificar el sustantivo. Luego también tenemos qué es el adjetivo. El adjetivo es la palabra que indica las cualidades o características de los sustantivos. Y para identificar, nosotros debemos de preguntarnos cómo es o cómo está. Entonces, así vamos a identificar el adjetivo. Bien, en cuanto al sustantivo, tenemos tipos de sustantivos. Nosotros tenemos al común y al propio. Como bien sabemos, el común es cuando nombra a cualquier persona, animal o cosa de una clase determinada. Y tenemos, por ejemplo, ahí dos ejemplos. En el cambio, en el propio es lo contrario, ¿verdad? Nombra a cualquier persona, animal o cosa, distinguiéndola del resto de los de su clase. Y es por eso que nosotros podemos ver, podemos, ¿verdad? Escribirlo con nombre propio de cada una del sustantivo. Entonces tenemos los primeros tipos. Luego tenemos en el sustantivo concreto y en el sustantivo abstracto. En el sustantivo concreto, nombra seres u objetos que se pueden ver, oír o tocar. Por ejemplo, tenemos lámpara, tenemos niños, son, ¿verdad? Sustantivos que nosotros podemos ver, oír o tocar. Es concreto por eso. En cambio, todo lo contrario a lo que es abstracto. Abstracto nombran ideas, sentimientos. Por ejemplo, la amistad, la solidaridad, eso que no podemos ver, no podemos tocar, ya solamente está en nuestra imaginación. Y luego tenemos a los sustantivos individual y colectivo. En el individual nombra en singular a un ser. Por ejemplo, abeja, pájaro, solamente en individual. En todo lo contrario, en el colectivo es cuando ya vamos a nombrar a un grupo de seres. Por ejemplo, rebaño, ¿verdad? Y luego también tenemos manada. Por ejemplo, en caso del rebaño, en colectivo, es el grupo de ovejas. Y nosotros, si decimos en forma individual, sería oveja nada más. Mis niños, así nosotros podemos recordar un poco sobre los tipos de los sustantivos. Luego tenemos el adjetivo. Algunas palabras nos dicen cómo son o cómo están las personas, los animales o las cosas. Esas palabras son adjetivos. Ahí tenemos en cuanto al masculino, el femenino y también hay adjetivos que es igual, ¿verdad? En tanto cuando nosotros nombramos a un masculino o al femenino, en el caso de inteligente. Mis niños, siempre debe tener concordancia. Lo que es el sustantivo con el adjetivo siempre van a ir de la mano, son como primitos, ¿ya? Como primitos que van a ir siempre de la mano y deben de tener concordancia. Si el sustantivo está en masculino, el adjetivo también debe estar en masculino. Si el sustantivo está en femenino, el adjetivo también debe estar en femenino. Y así, mis niños, esa es la concordancia que debe tener. Bien, ahí podemos observar algunos ejemplos. Luego, nosotros vamos a seguir recordando qué es el artículo. El artículo es la palabra que se antepone al sustantivo, es decir, está antes del sustantivo. Estas son el, la, también tenemos los, las en plural.
tenemos un, una y unos y unas. Entonces, esto es el artículo, mis niños, ¿ya? Nosotros utilizamos el artículo antes del sustantivo. Luego tenemos el verbo. ¿Qué es el verbo? El verbo es la acción que realiza el sustantivo. Lo identificamos preguntando qué hace. En el verbo nosotros, en un escrito, para identificar el verbo nosotros nos hacemos la pregunta ¿qué hace? ¿Qué hace el sustantivo? ¿Ya ven? Entonces ahí podemos identificar al verbo. Muy bien, mis niños. En cuanto al artículo que habíamos visto, ¿verdad? El artículo también nos va a indicar tanto género como número. Debe tener también concordancia con el sustantivo. Si yo en género, por ejemplo, sea masculino o femenino, el sustantivo, el artículo también tiene que ir acorde al género masculino o femenino. En este caso tenemos ahí, ¿verdad? Si es masculino es el, los, unos. En caso del femenino es la, las, una o unas. En cuanto al número del sustantivo, nosotros podemos ver el singular o plural. En singular tenemos el, la, una y en plural los, las, unos o unas. Entonces, nosotros sabemos muy bien que también el artículo debe ir en concordancia con el sustantivo. Y en cuanto, también debemos saber, ya ven, que recordar que el género en femenino son los nombres que se refieren a las personas mujeres o en animales a las hembras. Y en cuanto al masculino, los nombres que se refieren a personas varones, animales machos, ¿verdad? Y el número, sabemos que hay singular, que se refiere a un solo objeto, lugar, persona o animal, o también al plural, que se refiere a dos o más objetos, personas, animales o cosas o lugares. Entonces, ahí nosotros podemos identificar cómo es en cuanto al género y al número que deben tener concordancia. Bien, mis niños, entonces hasta aquí les he explicado un poco para que ustedes puedan recordar, ¿verdad? Sobre lo que ya han ustedes aprendido en clases anteriores, sobre el sustantivo, el adjetivo, el artículo y el verbo. Ahora vamos a ver sobre la ficha del análisis morfológico 1. Niños, para los que no han podido desarrollar y un poquito, ¿verdad? No han podido observar la clase, aquí entonces les traigo bien. En la primera parte ya les expliqué sobre el artículo, sobre el sustantivo y sobre el adjetivo. Ahí tenemos nosotros una oración donde dice, el niño es pequeño y travieso. Esta oración, mis niños, nosotros podemos, ¿verdad? Saber que nosotros identifiquemos tanto el artículo como el sustantivo y el adjetivo. Acá podemos ver, el niño, nos dice acá, a ver, un ratito voy a, acá, el niño, ¿verdad? El niño, dice, es el artículo. En cuanto el niño, ¿ya? Nosotros podemos ver que es el sustantivo, pequeño, adjetivo, travieso, adjetivo. Entonces, aquí en una oración podemos identificar tanto el artículo, el sustantivo y los dos adjetivos que tiene esta oración. Ya saben, en las oraciones van a ser diferentes toda oración. Pueden tener de una a más adjetivos, ¿ya? Y igualmente los sustantivos. Acá igualmente van a poder observar el artículo, el sustantivo y el adjetivo que concuerda en género y número, como habíamos dicho, ¿verdad? Por ejemplo, la casa bonita. La casa bonita tiene concordancia. En género está todo femenino y en el número singular. ¿Ya ven? La casa bonita. Igualmente en los gatos graciosos, ¿ya? Los gatos graciosos tienen concordancia. En género está hablando en masculino, está en género masculino. Y en el número es plural porque se refiere a varios. Entonces, ahí vemos la concordancia. Igualmente, dice, el pronombre es una palabra que reemplaza al sustantivo. En clases anteriores hemos visto sobre el pronombre. Aquí también podemos ver que la profesora, dice, me enseña comunicación. Es una oración. La profesora va a ser reemplazado por un pronombre ella. Ya no vamos a utilizar la profesora, sino lo vamos a reemplazar con un pronombre que es ella. Ella es ese pronombre. Entonces, ella me enseña comunicación. Igualmente, podemos observar cómo utilizamos lo que es el pronombre. En esta actividad, mis niños van a identificar cada sustantivo, es común o propio, y van a escribir 4 adjetivos a cada uno. Voy a hacer un ejemplo, ¿ya? Por ejemplo,
En este caso, en común, yo puedo decir es una niña, 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 ahí va, niña. Y luego, ¿verdad? Eso va a ser en sustantivo común. Y en el sustantivo propio, yo debo de poner un nombre propio a esta niña. Por ejemplo, yo le voy a poner María, ¿ya? María. Esto es en cuanto al sustantivo propio. Ahora voy a escribir 4 adjetivos calificativos de esta niña María. Entonces yo puedo poner que es buena, le puedo poner, es un adjetivo. Luego puedo poner, como está estudiando, estudiosa. Al observar la imagen, yo puedo poner estudiosa. Luego también puedo ver que es pequeña, también es un adjetivo. Entonces sabemos muy bien que los adjetivos, mis niños, son todo lo que se va a decir, cómo es el sustantivo, cómo está el sustantivo. Entonces también puedo poner, yo observando a la niña, también le puedo poner, ¿verdad? Por ejemplo, que es limpia, limpia también. Entonces, hay muchos adjetivos. Ya nosotros podemos decir millones de adjetivos a un sustantivo. No solamente ahí he puesto lo que yo he podido observar, ¿verdad? Físicamente, sino también de acuerdo a sus acciones o también algunas características que tienen en su comportamiento. Por ejemplo, yo puedo ver a la niña que es estudiosa al observar que está leyendo. Entonces, así nosotros podemos escribir adjetivos a los sustantivos. Ustedes lo que van a realizar es a todo lo que vamos a borrar ¿ya? Y ustedes lo que van a hacer es igualmente poner aquí a cada sustantivo, ¿ya? Le van a poner a cada imagen el común y el propio y van a escribir a cada imagen, también a cada sustantivo que ustedes observan, van a escribir 4 adjetivos. Luego van a leer las siguientes oraciones, van a subrayar los sustantivos y encerrar en un círculo los adjetivos calificativos. Vamos a hacer ejemplo. En la, ¿ya? Vamos a subrayar los sustantivos. Voy a subrayar. Bien, entonces lo voy a hacer de color rojo, ¿ya? Por ejemplo, dice, lee, allá, subraya los sustantivos. En este caso, en la oración A, nos dice, el cielo es azul y hermoso. Yo sé que el sustantivo es toda persona, animal o cosa o lugar. Entonces yo digo, cielo es un lugar. Entonces yo lo subrayo, subraya. Ustedes pueden utilizar cualquier color, mis niños, ¿ya? Ya subrayé y me dice, y encierra en un círculo los adjetivos. Voy a encerrar los adjetivos. ¿Y cómo yo identifico los adjetivos en una oración? Preguntándonos, ¿verdad? ¿Cómo es o cómo está? Entonces yo pregunto, ¿cómo es el sustantivo? Es azul, sí, es azul. ¿Y también qué es? Y es hermoso. Entonces, ahí yo me doy cuenta, ¿verdad? Del adjetivo, preguntándome cómo es o cómo está el sustantivo. En este caso, el cielo es azul y hermoso. Así ustedes van a realizar también las siguientes oraciones. Subrayar los sustantivos y encerrar en un círculo los adjetivos calificativos. Bien, luego pasamos a el número 3. Aquí. Vamos a dibujar el sustantivo individual de los sustantivos colectivos. ¿Qué significa? Los sustantivos colectivos están debajo de cada recuadro. Por ejemplo, en este caso, constelación. ¿Ya? Constelación. Aquí, mis niños, nosotros podemos observar que constelación es un sustantivo colectivo, porque significa que es el grupo de estrellas. La constelación es el grupo de estrellas. Yo voy a dibujar el sustantivo individual. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Pues van a dibujar, a ver, yo voy a dibujar mi estrellita, ¿ya? Voy a hacer en color azulito y voy a dibujar una estrella. Solamente esa es en la forma individual, mis niños, ¿ya? En forma individual. Yo dibujo una estrella. Ustedes igual, en constelación viene a ser el sustantivo colectivo. El sustantivo individual de constelación viene a ser estrella, una estrella. Entonces dibujen una estrella. En el otro caso, mis niños, en este caso de acá de maizal, ¿verdad? El sustantivo colectivo es maizal. El sustantivo individual, porque maizal es el grupo de maíces, maíces. Los choclos es el maíz. Entonces, ustedes van a dibujar un maíz, ¿ya? Ahí. Luego tenemos aquí, a ver, vamos a
borrar. Debajo también tenemos naranjal. Naranjal viene a ser el sustantivo colectivo porque naranjal es el grupo de naranjas. ¿Qué van a dibujar ustedes? Una naranja. Y por último, biblioteca viene a ser el sustantivo colectivo. ¿Por qué? Porque biblioteca es el grupo de libros. Entonces, ustedes igualmente van a dibujar un libro para dibujar el sustantivo individual de este colectivo. ¿Ya ven, niños? Entonces, esto es lo que ustedes van a realizar. Luego, vamos a observar el sustantivo abstracto y el sustantivo concreto. El sustantivo abstracto, mis niños, como bien habíamos observado también, nos dice que es todas las ideas a las que podemos darle una forma en nuestra imaginación. Por ejemplo, la amistad, el amor, la juventud, lo tenemos en la imaginación, no hay forma, no podemos darle una forma, ¿verdad? No lo conocemos, no lo podemos tocar, entonces solamente está en nuestra imaginación. Y aquí, como hemos visto, acá hay ejemplos, amistad, amor y juventud, acá está el ejemplo. Entonces, ustedes lo que van a hacer, mis niños, es acá escribir, aquí en estos recuadros van a escribir 4 sustantivos abstractos, ¿ok? Teniendo como, ¿verdad? Ahí tienen ustedes unos ejemplos. Igualmente vamos a estar en el sustantivo concreto, mis niños. El sustantivo concreto nos dice que son, dice, tienen existencia. Los sustantivos concretos tienen existencia, lo podemos tocar, lo podemos ver, ¿ya? Y tenemos como ejemplo radio, manzana, libro. ¿Por qué? Porque estos sustantivos lo podemos tocar. Además, también tenemos Dios y ángel, que podemos nosotros darle forma en nuestra imaginación. Esos dos nada más. Sabemos que no existen, ¿verdad? Dios y ángel. Pero sí le damos una forma. Sabemos cómo es Dios y cómo es un ángel, según en nuestra imaginación, porque nosotros le hemos dado una forma. En los libros y en todo le han dado una forma. Entonces, consideramos sustantivo concreto a esos dos. Entonces, igualmente, teniendo como acá, tenemos aquí unos ejemplos, radio, manzana y libro, ustedes van a escribir 4 igualmente sustantivos concretos, ¿ok? Y por último vamos a identificar la lista de palabras, ¿ya? De sustantivos, yo les voy a poner acá unos sustantivos y luego ustedes van a colocar una X donde corresponda. Van a escribir sustantivos. Pueden, por ejemplo, ya vamos a escribir acá. Por ejemplo, vamos a escribir perro, ¿ya? Un sustantivo perro. Yo voy a decir, si perro, ¿verdad? Perro es propio o común, es sustantivo propio común. Yo sé que perro es un sustantivo común, ¿verdad? Entonces yo le pongo una X, ¿ya? Luego, individual o colectivo. Perro es individual, no es un grupo, ¿verdad? Individual. Entonces le pongo una X en individual. Y por último, concreto y abstracto igualmente. Si es concreto o si es abstracto. Perro lo puedo tocar, lo puedo sí ver. Entonces es concreto. Y le pongo una X en el espacio de concreto. Ustedes, mis niños, van a escribir sustantivos. Los que hemos podido estar en clase ya han escrito. Ya hemos escrito los sustantivos. Ahora, ustedes en casita, los que no han podido estar en clase, ustedes pueden escribir los sustantivos que ustedes deseen y así igualmente ponerle una X de acuerdo al tipo sustantivo que corresponda. Bien. Y por último, mis niños, a ver, vamos a ver. Seguimos y por último, pues van a identificar sustantivos en el siguiente pupileta. Van a encontrar 2 sustantivos propios, 2 sustantivos comunes, 2 sustantivos concretos y 2 sustantivos abstractos. Van a encerrarlo en el pupileta y van a escribir. Por ejemplo, acá tenemos, ¿verdad? Miren, Perú, ¿ya? Perú. En este caso, Perú, ¿ya? Vamos a ver qué es propio, común, concreto o abstracto. Es propio, ¿verdad? Entonces, escriben acá, ¿ya? El nombre Perú y a ver, voy a escribir aquí Perú, por ejemplo, Perú. ¿Sí? Ya saben, Perú lleva tilde en la U y se escribe con mayúscula. Entonces, Perú. Y así ustedes van a encontrar estos sustantivos. Muy bien, mis niños, entonces hasta aquí es la ficha, la explicación para que ustedes puedan desarrollar la ficha y puedan, por favor, subir, ¿ya? Lo que ustedes han resuelto en esta página. En esta página, lo que han resuelto, van a tomarle una foto que sea clara y lo suben a la plataforma para poder revisar.
Muy bien, mis niños, muchas gracias. Nos vemos en la próxima clase.